Hola a todos, nosotros somos el grupo número 6 y somos los estudiantes de la Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, asignatura de Economía. Estamos integrados por Solórzano Lor Carolina, Tubay Gómez Cintia, Cristian Basuto Kevin, Zambrano Espinales Mónica, Zambrano Villamar Jorge, Villagrán Pérez Diomaira y quienes habla Rompillo Robles Sánchez. A través de este video vamos a hablar sobre el proceso de formación socioeconómica del Ecuador, con los títulos Breve Historia Socioeconómica de Abya Yala, las grandes civilizaciones de Mesoamérica como cultura, economía, sociedad y política, las formas económicas de numeración colonial, mitas, obrajes, concertajes y haciendas, la reducción de la población indígena y el tráfico de esclavos hacia América, la consolidación del capitalismo y las tendencias centro-periféricas. A continuación voy a hablar una breve historia sobre el socioeconómico de Abya Yala. Se dice que esta denominación es dada al continente americano por el pueblo Puna, desde la llegada de los europeos. Abya Yala es el nombre más antiguo hasta ahora conocido, referido a un territorio americano. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Es así como hoy en día diferentes organizaciones, comunidades, instituciones indígenas y representantes de ellas y de todo el continente han adoptado su uso para referirse al territorio continental. En vez del término América, es como es dado el nombre de Abya Yala y es utilizado como un símbolo de identidad y de respeto por la tierra que habitamos. Las grandes civilizaciones de Mesoamérica, cultura, economía, sociedad y política. Las civilizaciones mesoamericanas son sociedades que habitaron a la región central de América entre los años 2500 a.C. y 1521 a.C. El nombre Mesoamérica proviene del griego y significa medio o intermedio, y hace referencia a las tierras de Centroamérica. Es una región durante 4 milenios florecieron diferentes culturas hasta la llegada de los españoles a América. Por eso también se les conoce como culturas precolombinas o pueblos originarios, junto al resto de las culturas americanas. Formas económicas de dominación colonial. Se dice que durante la época colonial, que fue desde el año 1942 en adelante, especialmente en el continente latinoamericano, se desarrolló un conjunto de formas de dominio económico sobre las colonias. Esto se caracterizó especialmente en el Imperio Español. ¿Por qué se caracterizó? Por ser déspotas y totalitarios. Dichas prácticas fueron características de la época feudal. Otras en monedas preciosas, dependiendo de lo que el señor deseara. A esto fue lo que se denominó despotismo tributario y también imperio en la época colonial. Decimos que en las formas económicas de dominación colonial hacemos referencia a 4 características importantes. En esta está lo que es mitas, obrajes, concertaje y hacienda. Mitas se desarrolla principalmente en las zonas coloniales andinas, en donde se les obligaba a los hombres a realizar trabajos que eran vistos públicamente como una forma de pagarle al Estado el tributo que ya hacíamos referencia en líneas atrás. Tenemos también lo que es el obraje. Eran las pequeñas industrias textiles en donde los indígenas eran obligados a trabajar. Tenemos el concertaje. El concertaje es el indio que enmascaraba un sistema de servicio de esclavitud, donde decía que él era el jefe del sistema de la hacienda. Hacienda es la forma de organización económica donde se utilizaba para escribir un rancho amplio habitualmente. La periferia. La periferia constituye en sí misma un obstáculo para el crecimiento regional, ya que hace difícil acceder a los mercados de productos, a la información y a los activos innovadores. Si se identifica un centro dentro de un sistema interregional, la distancia al mismo supondrá mayores costes y menores rentas. La contrastación de esta hipótesis se encontrará sujeta a las tendencias opuestas de concentración, descentralización que se produzcan en dicho territorio. Por lo anterior, la bipolaridad centro-periferia se produce en un doble sentido. En un primer lugar, en la diferencia de renta per cápita que tiende a crecer en el centro más que en la productividad del trabajo.
ya que se beneficia de parte de los aumentos de productividad verificados en la periferia, mientras que la renta per cápita de la periferia tiende a crecer menos que la productividad, puesto que transfiere parte de los incrementos de productividad a los centros. Y en segundo lugar, en la diferenciación de sus estructuras productivas y económicas, que tiende a perdurar o, si se quiere, a reproducirse bajo nuevas modalidades. Las principales civilizaciones mesoamericanas fueron Olmecas, 1500 años antes de Cristo y 400 antes de Cristo. Fueron las primeras grandes civilizaciones de la región. Se destacaron por el desarrollo de la agricultura, el asentamiento en ciudades con centros ceremoniales, la construcción de esculturas monumentales, la creación del calendario y la base de la escritura. Zapotecas, 500 años antes de Cristo y 900 después de Cristo. Se establecieron en el sur del actual país de México y tuvieron una organización política compleja y estratificada, en la que la mayoría de la población debería entregar tributos a una minoría privilegiada vinculada al gobierno y a la religión. Mayas, 2000 años antes de Cristo y 1540 después de Cristo. Habitaron la península de Yucatán durante 3 milenios y desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astronomía y escritura. Teotihuacanos, 150 años antes de Cristo y 1150 después de Cristo. Desarrollaron sofisticadas técnicas en el arte, incluían pintura geométrica e imágenes de dioses. Mexitecas, 1500 años antes de Cristo y 1523 después de Cristo. Alcanzaron su máximo esplendor entre el año 950 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Con una gran cantidad de ciudades, esta bajo su dominio, se destacaron por el desarrollo de su tecnología bélica y por tener una organización social compleja en la que las mujeres nobles podrían participar en las altas esferas del poder. Azteca o Mexica, 1325 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Fundaron la Ciudad de México, Tenochtitlán, actual capital de México. Construyeron grandes ciudades como palacios, templos y mercados. Toltecas, 650 después de Cristo y 1150 después de Cristo. Alcanzaron el apogeo entre 1900 después de Cristo y el 1110 después de Cristo. Y fundaron una ciudad en estado de ideología militar, realizaron intercambios comerciales y utilizaron la semilla del cacao como moneda. Reducción de la población indígena y el tráfico de esclavos hacia América. El decrecimiento de la población indígena en América ocurrió después de la conquista española. Ha sido una de las cuestiones más debatidas en la historia del continente. Los historiadores se encuentran divididos, ya que por un lado argumentan que el decrecimiento poblacional fue causado por epidemias traídas desde Europa, mientras que por otro lado se considera que dicho decrecimiento fue provocado por la sobreexplotación laboral y el maltrato infligido hacia los indígenas por los conquistadores. En este artículo podemos dar una evidencia respecto a la cuestión al estudiar el salario de los trabajadores que libre lo obtenían. Lo anterior puede considerarse una aproximación al nivel de vida de los indígenas si el decrecimiento de la población fue debido a las enfermedades, podíamos esperar observar un incremento de calidad de vida. Y si en caso que la sobreexplotación a la causa del decrecimiento poblacional, podríamos entonces esperar una disminución de los estándares de vida con respecto a los que imperaban ante la conquista, insuficiente para mantener estable la población.